Buen día, buena tarde, lo que corresponda. Sobre taller de matemática, ¿cómo están? Voy a bloquear la cámara para que yo tenga mejor conectividad. Bien, este video corresponde al uso del, del segundo contenido, parte del segundo contenido para la EP2. Entonces yo les voy a tratar de hacer aquí algunas presentaciones respecto a lo que habría que estar ya estudiando. De hecho, ya les di algunas indicaciones. Este es la nueva guía, yo la llamaría guía 4, que tiene que ver con los temas de función exponencial, logarítmica. El objetivo ahí está en el, en el archivo, en el apunte guía. Va a haber otro que es previo, de conceptos previos, que es lo que debemos saber. Ya habíamos hablado la semana pasada. Hoy día estamos en la semana del 22 de mayo, entre paréntesis. Entonces estuvimos ahí practicando, recordando estas cosas de la página 2 de la punta 4. Y en la página 3 también hay para recordar. eh, Les adjunté un nuevo apunte, se lo voy a dar expreso, pero también para cerciorarme voy a también a enviarle estos archivos. Todos estos son conceptos previos, raíces cuadradas, propiedades. Como les decía, yo les tengo un archivo de propiedades de las raíces cuadradas reales en general. Y en esta página 5 ya entramos a la definición del logaritmo. Entonces, aquí quiero detenerme para la finalidad de este video, porque tiene como objetivo reforzar algunos conceptos de logaritmo y sus propiedades, desde la definición en adelante. Logaritmos reales. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es proyectar eh, la página donde yo escribo para que recordemos algunas cosillas y les voy a ir también mostrando el apunte para que vayan relacionando en qué estoy haciendo respecto a ese apunte. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver, como les decía, es introducción a los logaritmos. Vamos a ver si me escribe esto. Siempre tengo este problema. Vamos a ver de nuevo. Ahí sí, ya. Entonces, ahí voy a colocar como título Introducción a los logaritmos. Un poco de paciencia, chiquillos y chiquillas. Yo vi de nuevo ahí un PowerPoint. Es un PowerPoint. Es un, es un iMatch. Ahí sí, chiquillas, chiquillas. Entonces, introducción a los logaritmos. ¿Ya? Previamente, en estas clases de esta semana, vamos a reforzar nuevamente la página 2, en especial la 3 y la 4 del apunte 4, ¿ya? Junto al apunte que les hice un resumen del logaritmo, pero previamente, como decía, vamos a trabajar el de raíces cuadradas también, que hay que recordar. Bien, vamos de lleno a los logaritmos y su introducción. Sabemos qué es lo que debemos recordar. Sabemos que en una expresión de la forma, se ponga en esta forma, de la forma a elevado a b igual c, habíamos dicho en la clase anterior que a elevado a b era la potencia, ahí voy a abreviar ahí, es la potencia real porque estamos en R. Esto es una introducción de los logaritmos en los reales, ojo con eso, donde a es la base de la potencia, la base de la potencia,
B es el exponente de la potencia, y C es el valor de la potencia. ¿Ok? Bien. Disculpe la bulla, no encontré otro lugar para grabar. Mis disculpas. Entonces, habíamos dicho, se tienen tres casos, de esta forma. De esta forma. Veamos. De esta forma tenemos. Esta es la forma, acuérdense. A elevado a B, que es la potencia, igual al valor de la potencia, que es C. El número uno es cuando conozco toda la potencia, pero no conozco el valor. Este es el caso más sencillo, ¿ya? Entonces, X es el valor de la potencia, es el que no conozco y lo voy a calcular. Entonces, por ejemplo, miren qué fácil. Por ejemplo, si tengo menos 3 elevado a 4, ese es el valor de la potencia que debo calcular. Eso significa que es el caso más sencillo. Simplemente eso significa que el menos 3 a la 4 es multiplicar 4 factores menos 3, o sea, es menos 3, 1, 2, 3 y 4. Multiplico 4 factores menos 3, y eso sería menos 3 por menos 3 por menos 3, que eso es por la ley de los signos, eso es positivo, y eso da 81, 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? Supónganse que tuviesen una fracción. Bien, otro ejemplo, para este caso 1. Si tengo un medio elevado a 3, eso significa que debo saber el valor desconocido de la potencia, pero es fácil, porque un medio elevado a 3, o de exponente 3, es un medio por un medio por un medio. Y por la EP1 y por los apuntes 3, un medio por un medio por un medio, ahí puse un tercio, es por un medio, ¿cierto? Eso es multiplicar las tres fracciones, que es la misma en el fondo. Como he escuchado algunos estudiantes aquí de la carrera, dicen es lineal, multiplico numerador, numerador, denominador, denominador, uno por uno y dos por dos, que es 8. Ese es uno de los casos donde no conozco el valor de la potencia, pero sí conozco la base y sí conozco el exponente. Ahora, el caso está el otro, en que sí conozco el valor de la potencia, porque aquí no lo conocía. Esta es la forma que yo tengo. Repito, tengo una potencia A elevado a B, donde A es la base, B el exponente y C el valor de la potencia. Estoy reforzando, repitiendo el caso 1, cuando conozco la base y el exponente, o sea, conozco la potencia, y lo que no conozco es el valor de esa potencia. Pero está el caso 2, donde, por ejemplo, no conozco la base, sí conozco el exponente y conozco el valor de la potencia. Eso es muy simple. Por ejemplo, si digo x, ¿qué base al cuadrado me da, por ejemplo, por decir algo, ¿no? 144. Bueno, ahí me está diciendo que existen dos números. ¿Cómo supe que son dos? Porque está al cuadrado, ¿ya? Hay dos números reales que cada uno, si lo elevo al cuadrado, me da 144. Claramente esos números son 12 y menos 12. ¿Y por qué 12 menos 12? Bueno, ahí están los dos. Porque 12 al cuadrado es 12 por 12 y eso es 144, ¿cierto? Y también menos 12 al cuadrado, eso es menos 12 por menos 12, y eso me da menos por menos más, y 12 por 12 es 144. Entonces encontré dos valores reales con base 12, que al cuadrado, y menos 12 la otra base, me da 144. Para quienes no entendieron, uno más simple, por ejemplo, ¿qué número al cuadrado me da 25? Eso significa que hay dos números reales, ¿cierto? Que implican que si uno de ellos lo elevo al cuadrado, por ejemplo 5, que 5 por 5 me va a dar 25, ¿cierto? O sea, uno de ellos 5. Y el otro valor es menos 5, porque
porque si yo sé menos 5 por elevado al cuadrado, eso significa menos 5 por menos 5, y eso también es 25, tal como cuando dije que 5 por 5 era 25. ¿Mm? Algunas observaciones. Eh, Claramente, eh, el valor C, es decir, el valor C, el valor de la potencia, con base desconocida en este caso, debe ser positivo. Debe ser positivo cuando el exponente, cuando el exponente, ¿cierto? El exponente B que habíamos dicho es par. Ojo con eso, es muy importante. Porque, por ejemplo, si yo dijera que el número al cuadrado da menos 16, eso significa que van a haber dos números, deberían haber dos números en R, tal que al elevar al cuadrado 16. Entonces, SX1 y SX2 no existen como real. Esa es una pregunta. ¿Existirán dos números que al cuadrado? Uno al cuadrado le da menos 16 y el otro al cuadrado también le da menos 16. Bueno, no existe. No existe ni el uno ni el otro. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho eso entonces, eh, nos falta otro caso, ¿ya? Un caso que es uno de los más importantes y es lo que nos compete a nosotros aquí, ¿cierto? Trabajar y estudiar. Y ese es el caso en que no conozco el exponente, ¿ya? En ese caso nos vemos ahora. Veamos el caso. Veamos el caso en que no conozco el exponente. Es decir, tengo una base, tengo un exponente y tengo un valor. Pero que desconozco, en ese caso, número 3, para el caso en que sí conozco la base, pero no conozco el exponente y sí conozco el valor de la potencia. Entonces ahí X exponente de la expresión en la base. Base exponente igual al valor de la potencia. Ese exponente no lo conozco. Entonces es necesario definir, por ejemplo, si yo tuviera 3 elevado a cuánto, me da 5. Se hace más complicado, ¿no? Por tanteo o por intuición, si X fuera 2, si X fuera 2, entonces tendría 3 a la 2, y eso es 3 por 3, me da 9, me paso, porque tiene que ser 5. Bueno, entonces veamos si supongamos que X es 1, ahí arribita, y el exponente. Acuérdense que ahora estamos viendo cuál es el exponente. Si el exponente 1 sería 3 elevado a 1 igual a 3. Ahí me falta. Es decir, en este caso, cuando el exponente es 2, me paso del resultado, y cuando el exponente es 1, me falta para el resultado. O sea, algo me dice que el exponente está entre 1 y 2, o sea, si estoy en los reales, debe haber un número real entre 1 y 2 que hace que 3 elevado a ese real me dé 5. Entonces, es necesario entonces definir, es necesario definir, de hecho yo lo tengo en el apunte un poquito más ordenado, así que este es un video explicativo de ese apunte más que nada y de esa guía, ¿ya? Por lo tanto, les pediría que estén practicando en base a este video lo que estamos hablando. Es necesario definir entonces, es necesario definir un concepto, definir el concepto de logaritmo, concepto de definición logaritmo, pero logaritmo real. ¿Qué es lo que hace el fondo del logaritmo real? O en R, ya hablamos en una clase de lo que era R. R es la unión de los racionales con los irracionales, ¿recuerdan eso? Bueno, entonces, supongan que yo tengo A elevado a X, un número real, y B, un número tal que ese número es obviamente un real. Entonces se define el logaritmo de, de C
en base a la forma. Mire, y este es importante la definición. Por favor, es muy importante. Entonces, cuando yo tenga una potencia A igual a que era C, ¿ya? Eso se define como el exponente va a ser igual al logaritmo de esa base de la potencia del valor de la potencia. Por ejemplo, supongan que tienen 3 elevado a cuánto me da 2. Eso por definición de logaritmo va a ser ese exponente x igual al logaritmo en base 3 de 2. Así obtengo. Aquí es importante decir que ese debe ser mayor que cero. No puede ser y se llama argumento. Y ese argumento no puede ser negativo. Porque si es negativo o es cero, no vamos a encontrar nunca un resultado. Por ejemplo, supongan que tengo eh, al revés, tengo el logaritmo de 4 y me da menos 5. ¿Qué estoy diciendo eso por potencia? Que la base 4, 4 es la base, elevado a un número, me daba menos 5. 4 elevado a cuánto me da menos 5, eso no existe. ¿Ya? Al menos en R, no existe en R. Ese X no está en R. O por ejemplo, si ustedes dijeran, yo tengo que X es igual al logaritmo en base 5 de cero. Por definición, ese X para la base del logaritmo 5 se convierte en potencia, sería 5 elevado a X igual a cero. Entonces, ¿qué número está en exponente arriba para que 5 elevado a X me dé cero? No existe. Ese X no existe. ¿Ya? Eso, entonces ya en la página, aquí me voy a ir al apuntes, voy a ir al apuntes, aquí, ¿dónde está el apunte? Aquí está, ahí está el apunte, voy a ver si lo están viendo ustedes, un poco de paciencia, por favor, sí, ustedes lo están viendo ahora. Aquí en el apunte hay que convertir, ¿ven? Aquí hay que convertir a, al logaritmo, por ejemplo, ahí dice, escribe las siguientes potencias o raíces como logaritmo, ya, esa es la base, entonces, el exponente menos uno es igual al logaritmo, ¿cierto? Al logaritmo de esa base 2 que va aquí abajito del valor de la potencia que es un medio. Así que acá, por ejemplo, el exponente un medio es igual, porque estoy usando la definición, el logaritmo calcula ese exponente, dice que un medio es igual al logaritmo, ahora es de base 121 del valor 11. Así que eso es lo que hacemos realmente, ¿ya? Aquí es al revés. Yo tengo el logaritmo, estoy en la otra parte de la guía de este punto. Esto hay que convertirlo. El logaritmo en base 2 de 2 igual a uno lo debo convertir a potencia. Esa es la base de la potencia. La base del logaritmo es la base de la potencia. 2 elevado al resultado del logaritmo, que es el exponente, es igual al argumento del logaritmo, que es el valor de la potencia. Aquí miren acá, por ejemplo, este que está con decimal, está diciendo que el logaritmo en base, ese de acá voy a hacer mejor, aquí no lo veo bien, disculpen, de 2,2 de uno es igual a cero, estoy haciendo el G, por si acaso. Convertámoslos a potencia. La base es 2,2. 2,2 elevado al resultado del logaritmo, eso es el exponente de la potencia, es igual a esto, que es 1. Y ahí convertí el logaritmo a la expresión exponencial. Bien, algunas cosas que decir respecto a los acuerdos, que ahora me voy a ir de nuevo a la super pizarra que tengo. Eh, Déjenme ver la pizarrita, super pizarra. No sé si se estará viendo ahora. Ahora sí, ahora sí. Ya, unas cosas que decir, un acuerdo o observación. Si en elevado a x, porque el logaritmo calcula el exponente, recuerden, igual a valor de ella, implica que la base es 10, entonces
Cuando es base 10 elevado a x igual a un valor, eso lo convertimos por definición en logaritmo y nos queda logaritmo en base 10 de ese valor de la potencia igual al exponente. Recuerden que el logaritmo calcula el exponente, x es el exponente, pero el logaritmo en base 10 no se anota. Es decir, nos va a quedar logaritmo de base 10 que no se anota igual a x. Eso es por acuerdo, ¿ya? También otro acuerdo, también otro acuerdo. Dijimos que en los irreales existe un número, perdón, irracionales. Para x un número irracional, se tiene que si tuviera la base elevado a x igual a un número c, eso se anota como logaritmo eh, x, que es el exponente de esta potencia, es igual al logaritmo de e del valor de la potencia. Pero por acuerdo, nosotros vamos a colocar el logaritmo natural. Entonces, ese se llama logaritmo natural. Ln es logaritmo natural. Eso significa que la base de este logaritmo es e y no se anota. No se anota. Y se anotaría así, ¿no? El logaritmo natural de c. Pero ahí uno sabe que la base es e, ese número. Recuerden que es aproximadamente 2,71 y es un número irracional que no es racional, obviamente. ¿Ok? Bien. Un ejemplo, por ejemplo, para ir terminando esta parte del video, por ejemplo, si usted tiene 10 elevado a x, me da 20. Si lo transformamos por definición a logaritmo, eso significa que x, que es el exponente, es igual al logaritmo en base 10 que no se anota de 20. Y eso es todo, ¿ya? Y lo otro, quiero seguir, último ejemplo de logaritmo, pero ahora natural. Sin agrandar un poquito esto. Ya para hacer el ejemplo. Veamos. Por ejemplo, si ustedes tienen la base del número irracional elevado a x me da 12, lo transformamos entonces en logaritmo. Ese exponente x es igual al logaritmo natural. ¿Por qué? Porque esta es la escritura para el logaritmo de esa función exponencial. De base que no se anota, de 12. Eso es todo. Bien, pues muchachos, entonces, esperando que estén bien, eh, y terminando este video, a ver si les hago otro video para que vayamos viendo más o menos cómo estamos y todo esto. Bien, muchachos, muchachas, estén bien, nos estamos viendo en otro momento, que sería para la continuación de los logaritmos y sus propiedades. Ya, que estén bien, nos vemos.